Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos nuevamente a este canal, su canal de crecimiento en pareja. El día de hoy traemos un tema muy interesante, es de interés social. El tema que traemos el día de hoy es el miedo. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente en su canal, Crecimiento en Pareja. Agradecemos la sintonía, la respuesta. Gracias por darnos esa oportunidad de tiempo en su vida y esperando que este video también sea de su agrado. Ahora sí, como dice la canción, aunque sea un minutito, pero quiero que nos vean. Pues bueno, como lo habíamos platicado ahora sí que en la introducción, el día de hoy traemos este tema que para muchos pudiera ser a lo mejor pues de muchísimo interés. Porque, pues, pongamos esta pregunta, ¿quién no ha sentido miedo dentro de su corta o larga vida? Entonces, vamos a tratar de empezar este tema, primero que nada, con la definición etimológica de qué es el miedo. El significado que arroja el diccionario para el miedo dice así: sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. El miedo es una sensación la cual a veces ni siquiera la identificamos. Nosotros podemos pensar que no lo sentimos, pero la inteligencia emocional es una arma muy poderosa y complementaria para la existencia humana porque te ayuda a identificar esos momentos en los cuales tú a veces ni siquiera te das cuenta, y el miedo la mayor parte del tiempo va a estar presente porque es parte de nuestra evolución y nosotros lo que queremos es sobrevivir, así que el miedo va a ir siempre de la mano de nuestras vidas. Pues el miedo puede atacarse desde puede analizarse desde muchas ópticas porque tiene muchísimas aristas y una de ellas pudiera ser la parte científica. Por ejemplo, yo estuve investigando un poquito y según los científicos llaman miedo al sistema de alarma que nuestro cerebro activa cuando es detectada alguna amenaza, y se trata de una respuesta muy útil y adaptativa, perdón porque no sé leer, soy del CONA, que conlleva cambios en la fisiología y pensamientos y dentro del comportamiento humano. Pues básicamente es esto, o sea, la ciencia nos dice que el miedo es una alerta que nuestro cerebro emite con la intención de que nosotros podamos protegernos a razón de ese peligro que pudiera estar acechándonos, y lo que hace el miedo dentro de nuestro organismo es ponernos en alerta, y finalmente si hay la necesidad de generar algún cambio dentro de nuestra fisionomía, pues lo va a hacer. Entonces, desde esa óptica, pues bueno, entendemos que, bueno, el miedo no es malo hasta cierto punto porque nos protege. Creo yo que el miedo ya empieza a afectarnos cuando no nos deja vivir. Y es que el miedo es un tema muy complejo y extenso. Tiene demasiados orígenes y demasiados significados y demasiadas percepciones, y hace poco estaba leyendo un libro que decía que nuestro cerebro está compuesto por 3 cerebros. Uno de ellos, y el más predominante, es el reptiliano, que es lo único que quiere, o la única meta existencial que tiene es sobrevivir. Así que el miedo es parte de nuestra evolución, parte de nuestro crecimiento, y pues ahora sí que hay que saber caminar con él porque nunca nos va a dejar. Pues bueno, de hecho es cierto, el camino del hombre, el camino evolutivo, si nos vamos un poquito a la historia, el hombre crea el fuego a razón de que no quiere estar en la penumbra, le teme a la oscuridad, y con la intención de no siempre estar en la penumbra, pues es creado lo que es el fuego. Y así podemos estar citando a lo mejor algunos descubrimientos, algunos inventos que el hombre ha hecho a razón de lo que es el miedo. Entonces, por ejemplo, las finanzas, también pudiéramos decir que las finanzas fueron creadas a razón del miedo, con la intención de hacer perdurar el dinero, la moneda, y que no se nos termine o perdamos ese papel tan preciado, ese papel moneda que nosotros queremos tanto. Entonces, creo que sí, el miedo ha influido muchísimo en nuestra evolución como personas.
Sí, sí, y ahora sí que, pues como bien comentabas al principio, cerebralmente arroja muchas sustancias, choques eléctricos en los cuales uno ni siquiera puede tener control porque no conocemos nuestro funcionamiento y pues probablemente si nos comprendemos, nos entendemos, vamos a trabajar mejor con ese sentimiento que tanto nos ama y tanto nos vino a ayudar a la vida. Traigo varios puntos, como ya es costumbre. Es que ella es la productora, yo solamente la sigo. Creo que estamos, al menos personalmente y bajo mi criterio evolutivo como persona, creo que estamos regidos por dos leyes, el amor y el miedo. Y esa depende mucho de tus creencias. Las creencias que fuiste adoptando a través de las personas, a través de tus costumbres, de tus creencias. Ahora sí que, como quien dice, las creencias se hacen a través de las creencias, pero sí creo que nuestra vida está regida por dos leyes, el amor y el miedo. Y si estamos regidos por dos leyes, si no es amor lo que sientes, entonces es miedo y hay que prestar atención para identificar cuál es el origen y poder entenderlo y caminar y avanzar en el problema que estemos atravesando. ¿Dices que son dos sentimientos o dos leyes? Dos leyes que nos rigen. Ok, entonces ahora sí que tendríamos que poner sobre de la mesa si realmente serían las leyes que nos rigen. Probablemente a lo mejor yo le llamaría sentimiento. No es que no esté de acuerdo, pero pues a lo mejor serían los sentimientos que nos pudieran regir a nosotros como persona. Digo, si no amas, pues vas a odiar. O si no amas, vas a tener... Si no amas es porque a lo mejor tienes la incertidumbre de que a lo mejor hay alguna persona que no te puede amar y esa incertidumbre pues al final del día se puede convertir en miedo. O sea, finalmente sí pudieran ser esos dos sentimientos los cuales rigen nuestra vida. Sin embargo, pues pudiera a lo mejor haber otros sentimientos pues que pudieran a lo mejor también regirnos. Claro, aunque creo que la gran mayoría de todos nuestros sentimientos, pues sí, o sea, se derivan acerca de lo que es el miedo. Digo, los celos, pudiéramos decir que finalmente es el miedo a perder a otra persona. O sea, a lo mejor nosotros lo representamos como celos. Muchas de las veces decimos que es inmadurez por parte de la persona, pero no es inmadurez. O bueno, puede ser que sí, porque tu pensamiento cognitivo todavía no alcanza a comprender que las personas no son tuyas y nunca las vas a perder, sino simplemente, ahora sí, como es un cambio. Es un cambio que tiene que surgir, porque ni siquiera tus hijos son tuyos y tienes miedo de perderlos. Entonces, al final del día, los celos también se pudiera trasladar o se pudieran derivar acerca de lo que es el miedo. Ahora sí que la vergüenza también pudiéramos decir que predomina o proviene de lo que es el miedo. ¿Por qué? Porque la vergüenza es el miedo a hablar ante las personas, el miedo al que dirán. O sea, pues básicamente nosotros lo conocemos como vergüenza, pero al final del día es el miedo que tenemos de lo que nos pudiera decir. Sí. Sí, y es que el siguiente punto que traigo y que creo que es el origen de todo, al menos es donde empezamos a sentirlo un poquito más. Dice así: sana a tu niño interior, el origen de todo. El miedo se va alojando a través de la infancia, en la cual uno no tiene el control de la vida y está a inmensas al mundo externo, en el cual a veces es tan inmenso, tan complejo, que uno como niño a veces ni siquiera lo entiende. Va creciendo con esas creencias, con esas máscaras, que a final de cuentas es la máscara del rechazo, la máscara del desprecio. Vamos creciendo con eso sin darnos cuenta que es miedo. Cuando empezamos a explorar, a meditar, a entender que hay algo dentro de nosotros y que ese niño siempre ha estado ahí atormentado, lleno de miedo, de angustia, es cuando empezamos a ver el miedo de otro sentido. Pero sí, creo que, como bien dices, el rechazo, el miedo a la soledad, el miedo al abandono es lo que predomina más en los sentimientos que nos impiden llegar al amor.
Muchas veces nosotros mismos vamos poniendo los obstáculos ante las personas, vamos alejándolos por miedo a que nos abandonen y sin darnos cuenta nosotros mismos con nuestras acciones, nuestras creencias, vamos atrayendo lo que viene en turno, que es que nos van a abandonar. A final de cuentas, no sé si sea inmadurez, creo que es poca empatía y conocimiento retrospectivo hacia tu persona, pero creo que sí, todos tenemos ese miedo y esa angustia que hay que saber sobrellevar, porque a este mundo vinimos solos y venimos a dejar un mundo mejor, pero iniciando con nosotros mismos, nada de nosotros, ahora sí que todo es prestado y el principal problema es que dejamos a nuestro niño interior abandonado. Pues bueno, hasta cierto punto sí podemos definir o podemos decir o podemos comentar, según nuestro punto de vista, sí es inmadurez. Porque ya la madurez es cuando alcanzas un estado de conciencia el cual a lo mejor ya nada te preocupa. Es que a veces eres maduro pero no eres consciente. Sí, no, pero o sea, pero ¿qué tan maduro tienes que ser para seguir sintiendo celos? O sea, tú puedes tener 30, 40, 50 años y si eres celoso, pues sigue siendo inmaduro, porque al final del día no estás en ese estado de conciencia en el cual... Y es que aunque seas maduro podrías tener celos, porque al final de cuentas el claro, sentimiento de pérdida siempre va a estar. Sí, pero... Ya cuando eres más consciente de que no es tuyo, de que la persona simplemente viene a tu paso y... No, y es que ahora sí que a lo mejor sería un buen tema para tratar dentro de estas charlas acerca de lo que son los celos. Sin embargo, pues hay celos enfermizos, celos que matan. O sea, digo, ahorita a lo mejor no pudiera citar alguna situación, pero yo personalmente era una persona celosa. A lo mejor tú no lo has vivido al 100%, pero finalmente... No, todos lo hemos sentido. No, toda de mi persona parte, que haya tenido... de mi parte, okay, o sea, de mi parte. Porque toda persona que tenga pareja, creo que... No, o sea, de mi parte. A lo mejor no lo has sentido como tal. Ok. No me quieres. Por un no es eso. Porque dicen que si no te celan no te quieres. No, pero, o sea, hay celos ahora sí que pudiéramos denominar hasta cierto punto bonitos, pero al final del día, si tú ves, oye, la persona está volteando por la... ¿Qué es? ¿Qué? Bla, bla, bla. Sí, o sea ese es el celo que yo pudiera representar como algo de inmaduro. O sea, pudieras tener 60 años y si eres celoso eres inmaduro. En ese sentido. Es que no te das cuenta, como porque no conoces a tu niño interior, ese niño que está ahí llorando, triste, que tiene tanta angustia de estar solo, que solamente, o sea, no sabes cómo llamar la atención de las personas y creas esa toxicidad en la cual una vez estaba viendo un meme que decía... quiero que estés conmigo para que seas infeliz. Si no estás conmigo, te voy a hacer la vida imposible. O sea, como que donde le encuentran la gracia, eso es demasiado enfermo. Personalmente es veneno para la persona que lo siente y después porque vas propagando, ahora sí que todo tu veneno hacia tus hijos, hacia tu pareja y es pero una fíjate que a lo mejor ese tipo de toxicidad como lo manejas tú, como lo dices, probablemente sea que una persona lo piensa, lo transmite mediante lo que es un meme, una frase o algo así. Y al final la otra persona lo adopta, probablemente sea que ni siquiera lo sienta. No, pero al momento de verlo, ya es tan cotidiano. Pero al que momento de verlo, sí, no, claro, al momento de verlo dice, bueno, pues lo agarro y lo pudiera ser mío, como una canción. Al final del día, pues a lo mejor no pudiera ser así, pero pues lo han disfrazado de amor, porque como te digo, yo he escuchado muchas personas que dicen, es que no me celas, y de hecho una vez yo hace mucho te dije, no me celas porque no me quieres. O sea, cuando te das cuenta que eso no tiene ningún sentido, que al contrario, o sea, siéntete orgullosa porque él está venciendo su miedo, que también siente, porque tiene miedo que lo abandones, pero al final de cuentas estamos haciendo un trabajo, pero creo que los celos están disfrazados de amor, pero no son ni tantito, principalmente para la persona que lo siente y después para lo que están haciendo de daño hacia afuera. Porque sí, es muy... Fíjate, lo del niño interior, sí, creo que es, bueno, hasta cierto punto creo que todas las filosofías
hablan acerca de la introspección y de que te vayas hacia el origen de todo lo que sientes, todos los malos sentimientos. Y en ese sentido sí, vamos sobre el niño interior, pero muchas de las veces nosotros como personas tratamos de suprimir las cosas malas que nos pasan en algunas ocasiones, y muchas de las veces no alcanzamos a comprender que nuestras acciones son las mismas que las de otras personas. O sea, pudiéramos decir que a lo mejor nuestros padres, que muchas de las veces nos dicen, oye, pues es que tú tienes, a los 18 años tú tienes que sobrepasar la barrera de pensamiento de tus padres, y muchas de las veces no es así. No es así, porque nos quedamos con su nivel de pensamiento, con sus miedos, con sus fobias, a veces con sus cosas buenas, porque lo que más replicamos de las personas es lo más fácil, y lo más fácil para muchas personas es lo bueno, porque no replicamos lo malo. Entonces, ¿crees? Yo creo lo contrario. Yo creo que lo más fácil de replicar es lo malo que lo bueno. No, digo, yo dije que lo más fácil de replicar es lo malo. O sea, por eso muchas de las veces estamos en el sentido, a lo mejor pongamos un ejemplo de ser celoso, porque mi papá fue celoso, pues yo aprendí a ser celoso por mi papá. Sin embargo, pero si tú tienes la capacidad de decir, sabes que yo no quiero ser como él, al final del día tú tienes la capacidad de hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando no está en tu plano algunos miedos? O sea, sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo vas a combatir algo que no sabes que tienes? Sí, o sea, es un enemigo invisible. Deja todo silencioso e invisible, porque muchas de las veces tú tienes un ataque de ansiedad, de pánico, de miedo, de lo que tú quieras, gustes o mandes, y ni siquiera entiendes de dónde viene. Bueno, al menos experiencia propia, alguna vez escuché a un terapeuta que decía, pregúntate a qué le temes. Cuando tienes esos sentimientos de miedo que a veces ni siquiera sabes ni por qué, a veces simplemente lo sientes ya físico, una ansiedad, un temblor, una náusea, o sea, algo que ya se vuelve físico, que es muy, ahora sí que muy tormentoso, porque no sabes qué hacer. Presta atención a lo que te estás diciendo. En tu cabeza hay voces que van, ahora sí que construyendo y edificando tu vida, o mandándote al precipicio, y sí tenemos que ponernos atención en qué nos estamos diciendo, preguntarte, ¿qué estás temiendo en el momento? ¿Hay algo que pueda hacer para cambiarlo? Comprender y sí prestar mucha atención, pero en ese sentido muchas de las veces no somos genuinos ante esas preguntas, porque a mí me ha pasado que muchas de las veces estás ansioso y te comes las uñas así como ahorita, y muchas de las veces tú crees que no traes un tema, y no somos realistas con las respuestas que damos, y nos hablamos a nosotros mismos como si le estuviéramos hablando a otra persona, y no encontramos cuál es el miedo que nos está sería como cobardía, porque entonces evadirías tu realidad y tu problema para atacarlo, y solamente lo tapas con tierrita y lo dejas ahí que crezca, y a final de cuentas esa piedrita va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir. Y sea a lo que te refieres, inclusive tú has estado presencialmente conmigo en ataques de ansiedad, los cuales son muy físicos, muy físicos. Ahora sí que son cosas que ahorita me asusta ver que es tan cotidiano. Es más o sea, están creciendo todo esto de las enfermedades mentales, de los miedos al por mayor, y es muy triste ver eso. Y si hay una solución, hay una salida. Simplemente es comprenderte, amarte, desde el amor, o sea, descubrir a tu niño, encontrar ese niño que está atormentado de vidas pasadas, de creencias pasadas, arroparlo, decirle que todo va a estar bien, escucharte. Porque muchas veces vas caminando y sientes el cortisol, las sensaciones cerebrales
que te van poniendo en ese estado de alerta, en ese estado físico de miedo, pero no ponemos atención. ¿Qué me estoy diciendo? Siempre hay algo, pero como vamos dormidos e muy inconscientes, no prestamos atención. Creo que sí es bueno preguntarse, porque sin darnos cuenta nosotros mismos nos vamos provocando el estado de miedo, y es bueno saber que todo tiene salida y todo lo pasamos, porque sí llega a ser medio complicado. A veces, fíjate que ahorita que estabas diciendo acerca de lo del niño, muchas de las veces los factores internos son parte de la construcción del miedo que tenemos hacia muchísimas cosas, a emprender, a salir adelante, a un nuevo puesto, no sé, a un corte de cabello totalmente diferente, a este emprendimiento. Pero muchas de las veces el miedo parte también de factores externos, por ejemplo la televisión, así como lo platicamos en el tema anterior. La televisión muchas de las veces, las noticias, como tú lo comentaste, en ese sentido te trae miedo a veces de salir, o el YouTube o el Facebook, que te acuerdas cuando estaba de que no, en Nuevo León se están robando niños y esto, el otro, y siempre era el miedo de poder salir con los niños, porque que así amarrado ahí con cinta, sí, que no te arrancaran a los niños. O sea, era ese miedo que te comparte la sociedad, ese miedo colectivo, que muchas de las veces ni siquiera sucede, y tú, por estar en ese sentido, crees que realmente está sucediendo eso, cuando ni siquiera te pones a investigar si es una realidad. Como por ejemplo la vez pasada, cuando en la otra casa en la que vivíamos subieron una historia donde decían en mi tiendita, o en la tienda tal que estaba cerca de nuestro sector, enfrente del kinder donde mi hija estaba, decía, no, se acaban de robar a un niño, a una señora le quitaron el niño y se fueron corriendo, lo echaron a un carro, creo que decía, y para que tengan cuidado. En ese momento todas las personas tenían miedo, o sea, y yo te decía a ti, oye, ¿qué tanta veracidad hay en esa publicación? Y fuimos y preguntamos al lugar donde había pasado eso. Sí, es gente malintencionada que solo quiere sufrimiento. Pues no, aquí no ha pasado nada. Y cosas de esas se hacen mediáticas y la gente lo toma como una broma. Y es que yo creo que ahí sí hay una solución. Porque si se supone que la mente crea y cree, si en tu mente no está, o en tu plano mental no está, entonces no existe. Porque ahorita en esta actualidad que grabamos este video, ahí estamos a punto casi de ser bombardeados por una bomba nuclear. Pero ¿de qué sirve estar viendo esas noticias? O sea, creo que sería más desgastante, porque como dices tú, es algo externo que no está en nuestras manos, como esas olas que van en el mar y que no podemos parar. Simplemente mejor no lo consumamos y esperemos, como en el Titanic, de ver a la señora en la cama con su viejito. Esperemos el fin del mundo, todos nos vamos a morir. Como dicen, la ignorancia te hace feliz. A veces ignorar lo que sucede en el mundo, pues a lo mejor no te hace feliz, pero no te mantiene ansioso o no te mantiene con miedo. Y eso creo que hasta cierto punto es bueno, y muchos de los psicólogos o psiquiatras, no sé quiénes pudieran decir esto o dicen esto, es que cuando tú tienes una situación que te aqueje, muchas de las veces tienes que alejarte para buscar paz dentro de ti y quitarte esos problemas que a lo mejor ahora sí que te están matando de miedo. Pues ahora sí que, como dice la filosofía de Epicteto, dice, si no o sea, ¿para qué tenerle miedo a algo que no controlas? Mejor enfócate en lo que controlas tú y trabaja con eso, y pues que ruede el mundo, que el mundo siga girando. La filosofía estoica todo es lo que te habla, o sea, no sé si Epicteto sea un filósofo estoico, pero la filosofía estoica te habla de que tú preocúpate por lo que tú puedes controlar y lo que tú puedes cambiar. Lo que no puedes controlar y lo que no puedes cambiar, pues realmente que no te interese, porque, o sea, si tú no vas a poder cambiar lo de la guerra, tú no vas a poder cambiar lo que la gente diga, y aunque trates de ayudar a todo el mundo, siempre va a haber una persona a la cual te va a criticar, y por eso vas a tener miedo. Al final del día
cada quien se come su veneno como puede y como quiere. Entonces, deja que se coman su veneno las personas que te van a criticar por lo que estás haciendo. Sí, a final de cuentas, como decía el audiolibro que estábamos escuchando la vez pasada, cada quien va marcando su destino y su camino ante las demás personas, porque lo que das es lo que vas a recibir. Mejor vamos a dar buenas vibras para que lo que regrese a nosotros sean las buenas vibras. Fíjate, yo bueno, sí. Tengo una alegoría que normalmente hago con las personas que platico, que alguna vez me piden un apoyo, y siempre hago esta alegoría de una bolita de nieve. Lo hago así porque me acuerdo de las caricaturas que yo veía de pequeño, y que veía que caía una bolita de nieve y luego se iba haciendo grande, y al final aplastaba al personaje en turno, ¿verdad? Y lo represento así, o sea, lo bueno, lo malo, lo bueno que hagas o lo malo que hagas, entra dentro de una pelotita de nieve o de una bolita de nieve, y que si es algo bueno, empieza a girar y empieza a crecer. Normalmente, ahora sí que muchas personas dicen no seas bueno porque te agarran de pendejo, pero no es que te agarren de pendejo, sino que muchas de las veces no encuentras cuando revienta esa bolita de nieve en acciones buenas, y es que ahora sí que ahí entra lo incontrolable. Preocúpate por tu comportamiento. Si la persona no lo aceptó, no lo aprovechó, pero alguien más lo va a hacer, pues entonces el que se lo pierde es él. A final de cuentas, nosotros como esencias tenemos que ser buenos y bondadosos y amables con las demás personas, aunque no lo merezcan. Y pues ahora sí que la gracia nos acompañe, porque sí, pues ahora sí que quién es el juez para decir si lo merecemos o no. Simplemente seamos esencia pura de comprensión y bondad. Ahora sí que, terminando mi participación con esa alegoría, es: tú haces cosas buenas, pum, 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 se hace más grande la pelotita de nieve, más grande, y en algún momento tiene que chocar contra la pared, contra ti la pared, y todas esas cosas buenas van a explotar contigo y te van a caer, ahora sí, como quien dice, bendiciones. Si lo haces a la inversa, en el lado negativo, tú vas creando cosas negativas, y en algún momento va a llegar y te va a chocar y te va a llenar, ahora sí, de bendiciones negativas, que pudiera a lo mejor representarse en alguna separación, en algún divorcio, algún choque, algún estado. Sí, tantas cosas pudiera representarse desde muchísimas situaciones, ¿verdad? Bueno, en este caso creo que para defender el miedo, y tiene un lado muy bonito y muy importante en nuestra evolución, es detrás del miedo siempre hay un deseo o un anhelo. Se dice en las leyes universales que la dualidad está en todas las cosas que hay en la vida. Desde el amor al miedo, desde la venganza, siempre todo tiene su polaridad. Y nosotros tenemos que ir como personas atentas e ir dualizando esa situación en turno. Y si lo que sientes es miedo, entonces tienes que preguntarte por qué. Porque entonces si la polaridad del miedo es el amor o el anhelo, entonces ¿qué hay detrás de ese miedo que tengo que rebasar? Porque entonces hay algo que yo quiero hacer, pero que ni siquiera me doy cuenta, porque el miedo me lo viene a anunciar. Si yo tengo miedo es porque hay algo dentro de mí que movió, y entonces ahora sí que, no sé si sea todo el tiempo, pero al menos eso es lo que yo he estado experimentando, y lo que también he escuchado en el arte es que detrás del miedo siempre hay un anhelo y un deseo, y hay que saberlo identificar y trabajarlo y romper esa barrera, porque rompiendo esa barrera vienen más miedos, pero cada vez te sientes más poderoso, porque ese poder de satisfacción, de romper con tus creencias y saber que no era tan malo, que esa mentira que te habías dicho en tu mente, a final de cuentas no era realidad, y llegas a otro plano de poder. Bueno, yo creo, sí coincido completamente contigo acerca de ese punto. Es que muchas de las veces que dicen, cuando tienes miedo, ahí está, o sea, ahí quédate.
Digo, muchas de las veces no es así, ¿verdad? Yo pudiera... Depende del contexto. Sí, claro, y también Sí, dependiendo... porque no vas a estar con un asesino dependiendo y de la tengo situación, miedo y o sea. es porque quiero estar con el amor. No, No, el pues, no, contexto, claro, definitivamente, o sea, y la situación, o sea, el contexto Sí. y la situación. Digo, pudiera platicar acerca de mi experiencia. Yo antes estaba en un puesto de atención a clientes y el hecho de saltar a vendedores, pues, arraigaba un miedo impresionante en Algo mi de muy vida, desconocido. que era algo que yo quería, pero al final tenía miedo. O sea, era algo que yo quería, pero no sabía que tenía miedo porque no sabía si la iba a hacer. Entonces, ese es el punto de decir, ay, o sea, o sea, sí quiero, pero ¿y si no la hago? Y si otras personas hablan mal de mí, y si otras personas pueden más que yo, o sea, entra el sentimiento del miedo, pero cuando cruzas esa barrera te das cuenta que eso era para ti. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor puedes hacer cosas mucho mejores porque eso era para ti. El miedo te estaba diciendo que a lo mejor te detuvieras un poquito porque ahí estaba algo que tú podías superar. Sí, pues de hecho lo que siempre está en la conversación de esos miedos mentales es el y sí, mejor quitemos el y sí, pues no supongamos nada porque a final de cuentas no somos adivinos y pues hay que seguir nuestro instinto como fuente universal que va a estar ahí ese poder y esa luz que siempre nos va a acompañar y pues ahora sí que el miedo se vence. No, y es correcto, es cierto, porque, o sea, el hecho de buscar emprender algo, emprender un negocio, normalmente te da pánico y te da pavor. ¿Y qué te da pánico? ¿Qué te da pavor? Inicialmente el rechazo, de que la gente no le guste el producto que tú estás dando. Ese es el primer miedo que te va a dar al momento de querer emprender un negocio, que a la gente no le guste tu producto. Después vas a decir, y si comete un error, y si esto, y si lo otro, y si para allá, y si para acá. Después entra el miedo a perder todo lo que invertiste. Cuando superas esa barrera, ya haz de cuenta que tienes, si realmente te pasa lo que pensaste, pues bueno, adquiriste conocimiento y el conocimiento no tiene precio. Eso es lo mejor, o la experiencia. El conocimiento y la experiencia que adquiriste en ese proceso evolutivo no tiene valor, o sea, no tiene valor monetario. Pongamos el ejemplo de nosotros. Y lo comparto aquí frente a las cámaras en algunas ocasiones, incitábamos a otra persona de que no, sí, tú pon negocio y tú puedes y hazlo. Y una vez una persona nos dijo, ¿y por qué no lo haces tú? Y cabrón, o sea, entré en ese sentimiento de que, madre, es cierto, ¿por qué no lo hago yo? Si lo digo que es tan fácil a las otras personas, ¿por qué yo no lo hago? Entonces, entraba también cierto miedo de decir, bueno, pues es que esto, lo otro, para allá o para acá, no sé qué cosas se me pudieran venir a la cabeza en el momento de querer emprender un negocio, pero siempre había una razón por la cual decía yo, no, pues no. Entonces, hoy en día decidimos, mi Rufles y yo, en emprender un negocio. Se me quedó. En emprender un negocio de tostadas. Mucha gente muchas personas se pueden reír porque dicen, bueno, tostadas no te van a dar de comer, pero no, finalmente lo que estamos haciendo es, con ese pequeño negocio, es generar confianza para posteriormente abrir un negocio un poco más grande, y luego un poco más grande, y luego un poco más grande, que al final es como dicen, no pongas el huevo más grande que por donde lo eches, porque al final no te va a caber, o no vas a ver dónde echarlo. Y eso es lo que nosotros buscamos. Y esto, el emprender este canal nos llenó de miedo y de terror como no tienen una idea o no tienes una idea. Sí, porque es abrir ya tu mundo y tu individualidad como persona hacia los comentarios de alguien más, pero... Y tú mejor que nadie puedes platicar cuáles eran los miedos, o sea...
¿Qué miedo sentías al momento No, de pues que platicábamos? yo como fuente personal, ahora sí que miedos me sobraban. Pues sí. Hasta por las uñas. Pues sí, pero Las por ejemplo, tiradas. menciona, vamos a poner 5 de todos los que tuviste. Menciona 5 miedos que tuviste antes de empezar el canal de YouTube. El miedo al que dirán, el miedo a equivocarme, el miedo a... Pues sí, a no ser suficiente con el contenido. No sé, creo que esos son los principales. Sí, o sea, estaban esos miedos implícitos dentro de este emprendimiento, y al final del día pues tenemos que superarlo, y aquí estamos, o sea, esa es la parte del miedo, que tienes que superarlo. Pero bueno, digo... Sí, y compartiendo mi punto de vista ante lo que estabas hablando, también la filosofía estoica dice, no quieras tener algo que no has pagado por tenerlo. Y el tener un negocio requiere equivocarse y tener pérdida, pero no es una pérdida, nada se pierde, al contrario, estás ganando una experiencia en la cual va a ser bien enriquecedora, y pues va a llevarte a ser una mejor persona. Y extrapolarizando a ese punto, que detrás del miedo siempre hay deseo, ¿se pudiera representar la crítica que nosotros hacemos ante una persona? ¿Cómo? Ejemplo, que alguien nos llegue a criticar por esto. Ah, pues ¿por qué lo van a hacer? ¿O por qué lo hacen si no tienen conocimiento? ¿Por qué se avientan a hablar enfrente de una cámara en público si no es esto? Son del CONA. Bueno, al menos yo soy egresado del CONA, tú eres trunca. Yo soy del CONA trunca, todavía peor. O sea, pero detrás de esa crítica hay el deseo de decir, bueno, yo lo pudiera hacer mejor. Ahora sí que entra lo de, a ver, hazlo. Sí, a ver, hazlo. A ver, hazlo. O sea, en ese sentido entra la parte de que detrás de cada miedo siempre se encuentra un deseo. Y el hecho de criticar a una persona puede estar escondido en el hecho de que yo lo quiero hacer. La insatisfacción y todo eso, sí, esos miedos que tienes como persona y que vas soltando tu veneno cuando simplemente es tu insatisfacción y tu miedo la que no te hace intentar hacer lo mismo para que no critiques, porque al final de cuentas en la vida vas a hacer lo que tú quieras que hagan contigo, y créeme que si inicias algún, no sé, lo que sea, algún proyecto, sea video, sea de empresa, sea negocio, no te van a gustar que te critiquen, y mejor calladitos nos vemos más bonitos. Ahora sí que ¿quiénes somos nosotros para juzgar si está bien o está mal? El punto que decía, al menos como persona que antes estaba llena de miedo, se volvió muy físico. Ya estaba llevando mi vida hacia un lado en el cual no tenía que ir. El miedo estaba dominando mis deseos, y me di cuenta a través de la neurociencia que se puede vencer, que con técnicas de ejercicios es una herramienta en la cual te da, ahora sí que... ¿Por qué se tiene que vencer el miedo? No tanto que se venza, sino que se bloquea. Por decir, en un ataque de ansiedad, yo tengo un ataque de ansiedad, a mí nada me va a controlar porque yo ya no soy yo, sino que mi cerebro está invadido de sustancias tóxicas que no lo dejan pensar bien, porque dicen que a través del miedo se arroja una sustancia que es el cortisol, y que evita que los dos lados frontales para pensar mejor te los bloquea y no te va a ayudar. Sí. En ese momento lo que te digo que se vence es, para vencer ese estado de ansiedad, es respirar desde esa respiración profunda que lleva desde el estómago, desde la nariz hasta el estómago, que es
y hacerlo constantemente, no sé, 20. ¿Te acuerdas que había un comercial que decía, respira hasta 10 y cuéntaselo más a quien más confianza le tengas? Bueno, ahora veo por qué. O ese era otro comercial. Bueno, comerciales diferentes. El de la chilindrina decía que respiraras y que decías, o ese cuando tenías un ataque violento, sí, y que estabas vas a hacer algo enojado, violento, decía, que mejor te dieras. Respira 10 segundos y... Ajá, bueno. Y el de cuéntaselo a quien más confianza lo tengas, es cuando una persona se te acercaba ¿Qué es miedo? para robarte. No, claro. Bueno, pues aquí damos ahora sí que dos pájaros de un tiro. No, y entiendo esa parte, pero yo bueno, y es que todavía no terminaba el punto. El primer punto que al menos a mí me ha funcionado, que lo comprobé a través de la neurociencia, es respirar. Respiración profunda. Dicen que el cerebro puedes engañarlo fácilmente. Si tú estás triste, estás con miedo, estás enojado, si tú sonríes un par de minutos, un par de segundos, tu cerebro le manda la señal a tu cuerpo de que todo está bien, que no estás asustado, no estás miedo, no tienes miedo, no estás triste, estás feliz. Si al momento de tú estar pasando un momento, respiras, sonríes, te miras al espejo o te dices a ti mismo, oye, todo está bien, empiezas a mandar a tu cerebro imágenes de cosas que te gustan, cosas bonitas, enfocar en positivo, y eso va a hacer que te ayude a salir de ese estado de ansiedad en las cuales a veces no hay otra alternativa que un medicamento, que creo yo que no es necesario. Se puede controlar desde algo voluntario, que es la respiración, los ejercicios que te dice la neurociencia, para no caer en ese estado de dependencia ante un medicamento que ahorita, tristemente, como lo comenté, está el miedo o las enfermedades al borde, y no sé, a mí me da miedo pensar dentro de 10 años cómo va a estar el mundo, porque sí creo que, y por eso hacemos este contenido también, para ayudarnos nosotros y ayudar a alguien más a entender cosas. Pero no me ha respondido porque, o sea, si a mí la definición etimológica es que es una sensación de angustia que a lo mejor provocado por peligro real o imaginario. Entonces, y luego nos vamos a la parte científica, que nos dice que es una alerta que el cerebro nos manda a razón de una eventualidad de por qué nacería el peligro? ¿Por qué creerías que nacería el peligro? Pero, porque a final de cuentas el inconsciente. Pero no me has respondido del por qué. De por qué tengo que vencer el miedo. O sea, para tener una mejor calidad de vida, para poder rebasar y sacar tu potencial como persona y ser humano que eres, de fuente de inspiración, fuente de luz, fuente de amor. Okay. Creo que ese es el mayor, sacar el provecho a la vida que viene. Nosotros como personas, como esencia, somos tan poderosos, pero nosotros mismos nos limitamos con esas percepciones, porque el miedo, a final de cuentas, como dice la definición, el miedo empieza desde lo imaginario, que es desde la percepción hasta lo más físico, porque muchas veces uno imagina cosas y el cerebro ni siquiera sabe que es verdad o sabe que es mentira. Se empieza a mandar esas sustancias en las cuales tú ya entras en un estado de ansiedad, que es el miedo, y a final de cuentas, y que la mayor parte de las veces ni siquiera sucede. Pero bueno, hay otro miedo, que es: voy por la calle, me asaltan. Ahí ya es un poquito más justificado, porque ya no es algo que pase, que sea controlado por ti. Pero sí creo que el miedo se tiene que vencer desde la percepción en la cual estás viendo un problema, o como dicen, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, y desde ahí empieza todo. Y sí es importante vencerlo, al menos controlarlo, no vencerlo, controlarlo y gestionarlo, para que tengas una mejor calidad de vida. Yo creo que el miedo sí tiene que vencerse, porque creo que el miedo es el ancla principal para el progreso de nosotros como personas.
Esto porque normalmente que nosotros hacemos algo nuevo, como lo platicábamos, o algo que demande nuestro esfuerzo personal, siempre va a haber una situación la cual nos va a anclar al hecho de que, güey, donde estás es donde debes de estar. O sea, no te hagas para adelante, no te hagas para atrás, no te hagas para un lado, no te hagas para otro, aquí te tienes que quedar. Entonces, ese es el sesgo que hace el miedo, o sea, te ancla para que no te muevas a ningún lugar porque el miedo cree que en el lugar que estás estarías mejor. Entonces, por eso yo creo que tienes que superarlo. De confort en la cual hacer algo nuevo te por eso creo que el punto que defines tú es que el miedo tiene que vencerse o superarse, gestionarse, porque si siempre te quedas con esa ancla a tu vida, nunca vas a poder evolucionar. Y el miedo, superar el miedo es evolución. El otro punto que aprendí de la neurociencia, que es un tema que me gusta en lo personal, dice: el cerebro trabaja bajo sustitución y no por negación. Si uno va negando el miedo, diciendo yo no lo tengo, yo no soy miedo, o si lo siente, a veces a pesar de que lo sentimos, lo negamos. Y nos prohibimos a nosotros mismos: no sientas miedo, eres un cobarde, no sientas miedo, eres un cobarde. No, el cerebro no trabaja así. El cerebro necesita que lo reemplace esa idea de miedo, que puede ser, pues tiene que ser algo positivo, puede ser el amor, puede ser, no sé, algo que te ayude a ti a sustituir ese sentimiento de miedo, porque el cerebro trabaja bajo sustitución y no bajo negación. Porque una persona que tiene miedo negaría que tiene miedo, porque no lo siente, porque no lo siente de manera consciente, o porque realmente sí lo siente de manera consciente, pero no quiere demostrar la cobardía. Creo que sí, son las dos. Fíjate, una vez a mí me pasó una situación, me lo voy a platicar aquí, que creo que viene muy ad hoc a lo que estás diciendo. Una vez en el 2011, cuando los Tigres fueron campeones, a nosotros nos tocó viajar a Cancún a un juego, a ver un juego de allá. Entonces, estando en la playa, pues a mí se me ocurre entrar al mar y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, pero en ese momento el mar se encontraba picado. Estábamos hablando que era septiembre, si no me equivoco, septiembre del 2011. Entonces, llega un punto en el que las olas me empezaron a arrastrar, y arrastrar, y arrastrar, y por el miedo del qué dirán, yo me empecé a desesperar. O sea, yo me empecé a guardar esa parte de pedir ayuda, de vergüenza, y pues yo no podía. Entonces llegaba una ola y pues, me arrastraba, y luego llegaba, y yo salía como perrito y buscaba salir, y otra vez, hasta que en un momento dije, ¿por qué me tiene que dar vergüenza el hecho de pedir ayuda? De pedir ayuda, y me agarré a gritar como señora gorda. ¡Auxilio! ¡Auxilio! O sea, realmente era ese punto en el que tenemos miedo de lo que la gente puede decir y preferimos morir a poder... Pues es que ¿quién no está muerto en vida por decir que no siente miedo, que a final de cuentas a veces ni cuenta se da, y está muerto en vida? Porque los sueños, porque las metas, porque los anhelos son vida, te inyectan de entusiasmo, le ponen propósito a la vida que vienes a pasar transitoria y muy momentánea. ¿Y quién no está muerto en vida? No, claro. Así que creo que un punto muy importante es: todos tenemos miedo, pero a final de cuentas, ¿quién tiene? El punto es, ¿tienes miedo o el miedo te tiene a ti? Todos tenemos miedo, todos. A final de cuentas es, ¿el miedo te domina o tú lo gestionas? El miedo siempre va a estar, pero hay que rebasar esa línea en el cual uno tiene que seguir sobreviviendo y seguir llevar su vida a cabo. Y pues ahora sí que caminar con él, no pelear, y pues sí, desafiarlo. Sí, finalmente
¿Quién tiene a quién? ¿Tú tienes miedo o el miedo te tiene a ti? Pues es que ahora sí que toda nuestra vida está regida por el miedo. El miedo al dinero, a que no tengas el dinero, o sea, pero finalmente es ese dominio que puedes llegar a tener acerca de tus pensamientos. Digo, no es quién tiene a quién, sino que cómo lo tienes. Yo creo que es cómo lo tienes. Tienes que entender que muchas de las veces las cosas siempre van a seguir, tengas o no tengas miedo. O sea, si tú cometes un error, tengas o no tengas miedo de lo que van a decir o de lo que suceda después, el camino de ese error va a seguir y va a seguir hasta que truene. O sea, entonces, tienes que estar tranquilo ante cualquier situación. Simplemente yo lo veo así, tranquilízate o respira, ahora sí como decías hace un punto o 2 puntos, y verás que a lo mejor, o platícalo, y verás que a lo mejor platicado no suena tan abundante como sí, estaba en tu porque mente. necesitamos esa persona externa al problema que te diga, oye, pues en realidad siempre hay una solución. Digo, y tienes que acercarte a las personas que han tenido ese problema y han sabido sobresalir de ese problema. Sí, sí. Porque imagínate, vas con una persona a la cual no le ha pasado eso, o está igual que tú, o peor que tú en ese sentido, y el peor de los casos te va a llevar más abajo, te va a decir que hagas una cosa que a lo mejor a él ni siquiera le resultó, ni siquiera lo ha hecho, y cómo puedes tener ahora sí que una... La desesperación hace hacer cosas que... ¿Cómo puedes ir atrás de un camino que ni siquiera ha estado comprobado? Bueno, en ese sentido, creo que volviendo a las soluciones hacia el miedo, porque sí, el miedo existe, pero a ver, denme soluciones, ¿cómo lo soluciono? Una de las soluciones poderosas para toda la vida, y en este caso el miedo, es la gratitud. La gratitud es la medicina a toda situación, porque te abre perspectivas diferentes ante las cosas. Cuando agradeces las situaciones malas, tanto como las buenas, tanto como las malas, cuando agradeces todo lo que te pasa, creo que la percepción cambia. Y otra solución que también me gustaría recalcar es la fe. La fe nos hace valientes y poderosos, y si nosotros creemos que vamos a poder con eso, vamos a trabajar y vamos a trabajar y vamos a trabajar. Hace poco vimos la película de Spider-Man. Tenemos un niño de 3 años, el cual es ahora sí que fan de Spider-Man, y es una película tan bonita y tan profundo el mensaje que decía, ¿cuándo voy a saber que estoy listo? Porque tenía miedo y él decía, oye, ¿y cuándo voy a saber que estoy listo? Y es que en realidad nunca lo vas a saber, en el camino te vas a ir construyendo, y el camino es la fe, o el principal coche, o el principal situación de movimiento es la fe, porque si tú no crees como persona y como fuente creadora que no lo vas a hacer, entonces no lo vas a hacer. Y el miedo a veces nos nubla y nos llena ahora sí que de oscuridad, para no ver esa fe y esa lucecita que siempre va a estar ahí. Al final del camino. Sí. Sí, y pues bueno, digo, al menos en lo personal creo que es un tema muy extenso. A lo mejor no lo hicimos, nos faltaron varios puntos para recalcar, pero sí nos gustaría, nos propusimos resumir el miedo ante soluciones y ante situaciones, ante definición, para poder entenderlo un poquito más, y si tienen algún tema, algún comentario que nos pueda ahora sí que aportar en esta plática, estaría muy, muy bien recibido. Pues yo no tengo como tal una solución para el miedo. Creo que cada quien tiene que atacar sus propios miedos, porque cada quien sabe qué es lo que carga. Pero no está mal el hecho de siempre agradecer. La gratitud es uno de los medios, es una de las bendiciones más grandes que tú puedes darle a las personas. Mientras seas agradecido,
todo se te va a devolver. El hecho de tú decirle gracias a una persona porque te cuenta un problema, muchas de las veces la gente puede decir, "Ay, ¿por qué gracias? Si yo te estoy platicando a ti, tú me estás escuchando, o sea, pues es gracias porque me tienes confianza. Gracias si Porque te hace darte cuenta de la vida tan valiosa. Sí, o sea, que tú eres importante en su vida para poder platicarte todo eso. Y el hecho de tener ese sentimiento tan bonito de la gratitud, pues te abre puertas y muchas de las veces mata todo eso que nos acongoja, porque cuando somos ahora sí, pues agradecidos con la gente, las puertas se abren y los miedos son menos, creo yo. También un punto que se me olvidó y que ahorita recordando es la inspiración. Tenemos que tener inspiración. En lo personal, mis hijos, yo les tenía o le tengo una fobia a las inyecciones. Creo que quiero hablar en pasado, porque las palabras ahora sí que lo que te vas diciendo también construye miedo. Y me gustaría hablarlo en pasado. Yo le tenía una fobia a las inyecciones. De hecho, el tatuaje que traigo es para romper esa fobia. Hace poco mis niñas tuvieron una enfermedad gripal en las cuales le tuvieron que poner 5 o 6 inyecciones. Y despuesito, 15 días después, a mí me tocó que me pusieran 3. Y así como que ibas con ese temblor, con ese revoltijo de panza, esa sudoración, ese nerviosismo que era el entrar a que te pusieran una inyección y acordarte en la inspiración y decir, oye, tus niñas se demostraron que se puede, vamos, tú puedes. Esa inspiración que te hace vencer y te hace encontrar nuevos caminos es muy importante también para vencer el miedo. Es correcto. Y pues bueno, hemos llegado al final de esta charla. No queda más, ahora sí que como todas nuestras pláticas, llegar a una conclusión personal. Y pues bueno, quisiera empezar yo con mi conclusión. Yo creo que el miedo no es malo, simplemente está de cómo lo quieras ver tú. Ahora sí que es lo que platicábamos, si el vaso está medio lleno, medio vacío. Y cada quien puede superar sus miedos con respecto a lo que ha vivido. ¿Qué puedo recomendar para todo esto? Que no quisiera hacerlo, que es simplemente a lo mejor tener un poco de lectura para que tú puedas abrirte a más conciencias. Y que el miedo no es malo, no es malo, porque como lo dice la ciencia, es una alerta que nuestro cerebro emite cuando hay peligro. Y eso no hay que dejarlo de lado. Y por eso estamos vivos como humanidad, porque ¿sí? Si no ya nos hubiéramos muerto. Sí, por todo lo que hacemos como humanos. Entonces, quiero finalizar mi participación con esta frase, que el miedo ha sido por excelencia el obstáculo que más se le ha presentado al humano. Sin embargo, el miedo ha sido el peldaño, el cual ha hecho, el peldaño evolutivo que ha hecho que el hombre se encuentre en la posición que está ahorita. Y no me refiero a todas las carencias mentales que pudiera haber, o todas las situaciones mentales que pudiera haber, sino que el hecho de poder estar aquí enfrente de un celular o de una cámara o en la televisión, pues esa razón de una persona que libró ese miedo, de decir, bueno, yo quiero hacer libró ese miedo, bueno, o sea, sí, porque ya está creado, o sea, ya está creado. Entonces, el miedo no es bueno ni es malo, es dependiendo de cómo lo veas tú y cómo lo ataques. Bueno, mi conclusión es, ahora sí que el miedo nos ama. Caminemos con él, aprendamos a entenderlo, a comprenderlo. Nosotros somos el miedo, nosotros somos el amor, nosotros somos la felicidad, nosotros somos el enojo, nosotros somos la tristeza. Construyamos conciencia bajo libros, bajo percepciones de gente que tiene resultados, y ahora sí que construyamos nuestra vida y sigamos caminando con nuestras emociones.
que Pues siempre bueno, van a estar con nosotros. nuevamente agradeciendo todo el cariño, el tiempo que se han dado, aunque sea un minuto de su tiempo. Gracias por ese Sí, pequeño porque por espacio. eso estar viendo Netflix, aquí están viéndonos, aunque sean 2 minutitos. Que a lo mejor ninguna persona llegue hasta ahorita, pero bueno, el hecho es de que queremos dar un mensaje a quien sea que le pudiera servir, al que no, pues no. Y pues bueno, nuevamente agradecer y pues nos vemos a la próxima. Nosotros no somos científicos, somos egresados del CONA. Y truncos. Y truncos. ¡Fusión! Adiós.